Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un drama jugosísimo que estuvo sacudiendo el mundo del espectáculo, y especialmente el corazón superíndice 3N de los fans de un actor que creamos intocable. Estoy hablando de Can Yaman. Hoy vamos a desmenuzar a fondo todo el revuelo que se ha desatado con el inicio del rodaje de su nueva serie, Sandokan. Un proyecto ambicioso que promete a ser un bombazo, pero que, desde el primer día, parece estar envuelto en la polu copyright mica. Q copyright estu pasando de true SDCU maras. Por Q copyright Can Yaman estu en el ojo del huracán N. ¿Y Q copyright significa todo esto para su carrera? Antes de que entremos de lleno en este culebro superíndice 3N, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Asu no se perderú ni uno solo de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora vamos a lo que nos compete. El anuncio de que Can Yaman interpretará a Sandokan, el legendario pirata malayo, generó superíndice 3 una enorme expectativa. Se hablaba de una superproducción superíndice 3N, con escenarios espectaculares, efectos especiales de última generación superíndice 3N y un elenco de lujo. Can Yaman en la cresta de la ola gracias a sus exitosas series turcas, parecua la elección superíndice 3N perfecta para encarnar a este copyright roe aventurero. Pero desde el principio, las cosas no fueron fáciles. Los primeros rumores empezaron a circular incluso antes de que las maras empezaran a rodar. Se hablaba de tensiones en el set, de desacuerdos creativos, y de un Can Yaman con una actitud, digamos, poco profesional. Al principio muchos lo atribuyeron a simples chismes de pasillo, a la envidia que suele generar el con diéresis copyright cito. Pero a medida que pasaban los días, las informaciones se fueron haciendo concretas y preocupantes. Uno de los primeros focos de conflicto, según varias fuentes, tuvo que ver con la preparación superíndice 3N física del actor. Para interpretar a Sandokan, Can Yaman tuvo que someterse a un exigente entrenamiento para ganar masa muscular y adoptar la imagen de un guerrero aguerrido. Hasta todo normal. El problema al parecer, surgió superíndice 3 cuando el actor empezó superíndice 3 a exigir cambios en el guión para tener escenas de acción superíndice 3N y lucir sus nuevos músculos. Esto evidentemente no sentó superíndice 3 nada bien a los guionistas y al director, que vieron CEU superíndice 3 Mosubisiu superíndice 3N original del personaje se vea amenazada. No nos olvidemos que el personaje de Sandokan, aunque valiente y fuerte, también tiene una faceta de estratega y líder inteligente. El guión original podría haber equilibrado fuerza bruta con astucia, pero las supuestas exigencias de Yaman apuntaban a una sobredosis de testosterona, algo que, según algunas fuentes, preocupaba al director y a la productora, ya que temían desvirtuar la esencia del personaje original. Pero la polu copyright mica no se quedó superíndice 3 También copyright N se filtraron informaciones sobre supuestos enfrentamientos de Can Yaman con otros miembros del elenco, especialmente con la actriz que interpreta a Lady Mariana, su interu copyright ese amoroso en la serie. Al parecer, la química entre ellos no era la mejor, y esto se tradujo en constantes discusiones y un ambiente de trabajo muy tenso. Algunos medios incluso llegaron a publicar que la actriz se había quejado formalmente a la producción superíndice 3N por el comportamiento del actor. Se rumorea que la actriz, cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente, aunque algunos medios apuntan a una joven promesa italiana, se sentía intimidada por la actitud dominante de Yaman. Fuentes cercanas a la producción sugieren que el actor, acostumbrado a ser el centro de atención, no facilitaba la creación de un ambiente colaborativo y de confianza necesario para construir una relación creíble en pantalla. El método de actuación de la actriz, más introspectivo y basado en la conexión emocional, chocaba frontalmente con el enfoque más extrovertido y físico de Yaman, lo que provocaba fricciones constantes en los ensayos y durante el rodaje de las escenas románticas. Y como si todo esto no fuera suficiente, también copyright N se sumaron las críticas por el supuesto uso excesivo de dobles en las escenas de acción superíndice 3N. Aunque es normal que los actores utilicen dobles para las escenas peligrosas, algunos fans se sintieron decepcionados al ver que Can Yaman, que había presumido tanto de su preparación superíndice 3N física, recurrió con tanta frecuencia a un sustituto.
Esto, obviamente, alimentó superíndice 3 a UNMU, se las críticas y puso en duda su compromiso con el proyecto. Y es que, claro, todos recordamos las publicaciones en redes sociales donde Yaman mostraba su intenso entrenamiento, sus progresos en el gimnasio y su dedicación para meterse en la piel de Sandokan. La contradicción entre esa imagen pública y las informaciones sobre el uso de dobles generó una gran decepción entre sus seguidores, que esperaban ver a ese ídolo realizando las proezas físicas propias de un pirata legendario. Algunos fans incluso llegaron a comparar su caso con el de otros actores que, a pesar de no tener una formación atlética previa, se habían esforzado por realizar ellos mismos la mayoría de las escenas de acción, ganándose el respeto y la admiración del público. Pero la gota que colmó superíndice 3 el vaso, y lo que realmente ha desatado el escándalo, fue la filtración superíndice 3N de un vídeo en el que se ve a Can Yaman teniendo una acalorada discusión superíndice 3N con un miembro del equipo Tu Copyright Nico. En el vídeo que se viralizó superíndice 3RU, pidamente en las redes sociales, se escucha al actor gritando e insultando al Tu Copyright Nico, aparentemente por un problema con la iluminación superíndice 3N. La actitud de Can Yaman en el vídeo es, para decirlo suavemente, reprobable, y ha generado una ola de indignación superíndice 3N entre sus fans y en la industria del entretenimiento. El vídeo, de apenas unos segundos de duración, muestra a Yaman visiblemente alterado, gesticulando de forma agresiva y profiriendo insultos que, aunque no se escuchan con claridad, se intuyen por la reacción del resto del equipo. El incidente, según testigos presenciales, se produjo después de varias horas de espera debido a un fallo en el sistema de iluminación, lo que habría provocado la frustración del actor y su explosión de ira. Sin embargo, muchos argumentan que, independientemente de las circunstancias, nada justifica un comportamiento tan irrespetuoso y agresivo hacia un miembro del equipo técnico, que simplemente estaba haciendo su trabajo. Muchos han calificado su comportamiento como prepotente, arrogante y falto de respeto. Algunos incluso han llegado a pedir su boicot y a exigir que sea reemplazado en la serie. La presión superíndice 3N sobre Can Yaman es enorme, y su imagen pública se ha visto seriamente aún más menosada. Este incidente además ha reavivado viejas polémicas sobre el comportamiento de Yaman en el pasado. Algunos recuerdan sus controversiales declaraciones en entrevistas, sus conflictos con otros actores y sus actitudes consideradas machistas. El vídeo ha servido como catalizador para que muchos expresen su decepción y su indignación hacia un actor que hasta hace poco era considerado un ídolo por millones de personas. La etiqueta _boicot Can Yaman se ha convertido en tendencia en redes sociales, y muchos fans han manifestado su intención de no ver la serie si el actor sigue interpretando el papel de Sandokan. La productora de Sandokan ha emitido un comunicado oficial en el que lamenta los incidentes y asegura que estuvo investigando lo sucedido. Sin embargo, no han aclarado si tomaron alguna medida disciplinaria contra el actor. Mientras tanto, Can Yaman ha guardado silencio y no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema. El comunicado de la productora, aunque formal, ha sido considerado por muchos como insuficiente. Algunos critican la falta de contundencia en la condena del comportamiento de Yaman, y la ausencia de un compromiso claro de tomar medidas para evitar que este tipo de incidentes se repitan. La falta de transparencia y la ambigüedad del comunicado han alimentado aún más la controversia, generando la sensación de que la productora está intentando minimizar el problema para proteger la imagen de la serie y evitar pérdidas económicas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿copyright pasaru con Sandokan? ¿Podrá Can Yaman superar este escándalo y seguir adelante con el proyecto? ¿O su carrera se verá irremediablemente afectada? La verdad es que en este momento todo es incierto. Varias fuentes internas sugieren que la productora está evaluando seriamente la posibilidad de reemplazar a Yaman, aunque esta decisión implicaría un enorme coste económico y un retraso considerable en el rodaje. La imagen de la serie está gravemente dañada, y muchos creen que la única forma de recuperar la confianza del público es tomar una medida drástica y ejemplarizante. Sin embargo, la popularidad de Yaman en algunos mercados, especialmente en Italia y en Oriente Medio, podría ser un factor determinante a la hora de tomar la decisión final. La productora se enfrenta a un dilema complejo: priorizar la imagen de la serie y la integridad del equipo, o apostar por la popularidad del actor y arriesgarse a perder la credibilidad del proyecto. Lo que es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto una problemática que lamentablemente es muy común en la industria del entretenimiento: la presión superíndice 3N.
El true copyright S y la fama pueden afectar negativamente el comportamiento de algunas personas, llevándolas a actuar de manera irresponsable y poco profesional. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus exigencias extremas y su constante escrutinio público, puede ser un caldo de cultivo para comportamientos poco saludables. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los fans y por alcanzar el éxito a cualquier precio puede llevar a algunos actores a desarrollar actitudes egocéntricas, autoritarias y poco respetuosas con los demás. Es fundamental que la industria tome medidas para promover un ambiente de trabajo más saludable y respetuoso, donde se valore el bienestar de todos los miembros del equipo y se fomente la empatía y la colaboración. También copyright N es importante recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a equivocarse. Sin embargo, también copyright N es importante que asuma la responsabilidad de sus actos y que pida disculpas por su comportamiento. Unas disculpas sinceras y un compromiso claro de cambiar su actitud podrían ser el primer paso para recuperar la confianza del público y salvar su carrera. Sin embargo, muchos creen que un simple perdón no será suficiente, y que Yaman deberá demostrar con hechos su arrepentimiento y su voluntad de enmendar sus errores. En definitiva, este escándalo de Sandokan es una lección superíndice 3N para todos, para los actores, para los productores y para los fans. Nos recuerda que la fama y el ucondiéresis copyright sito no lo son todo, y que es fundamental mantener la humildad, el respeto y la profesionalidad en cualquier ucondiéresis ámbito de la vida. También nos enseña la importancia de ser críticos con nuestros ídolos y de no justificar comportamientos inaceptables, por mucho que admiremos su talento o su belleza. El caso de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede cegar a una persona y llevarla a perder la perspectiva de la realidad. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 el inicio del rodaje de Sandokan ha estado marcado por la polu copyright Mika, con rumores de tensiones en el set, enfrentamientos con otros miembros del elenco, críticas por el supuesto uso excesivo de dobles y la filtración superíndice 3N de un vídeo en el que se ve a Can Yaman teniendo una acalorada discusión superíndice 3N con un miembro del equipo tu copyright Miko. Este escándalo ha dado más menos seriamente la imagen pública del actor y ha puesto en duda su futuro en la serie. Además, hemos analizado las posibles consecuencias para la producción de Sandokan y para la carrera de Can Yaman, así como las lecciones que podemos extraer de este incidente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta superíndice 3 compartir esta información superíndice 3N con ustedes y analizar juntos este culebro superíndice 3N. He intentado ser lo más objetivo posible basándome en la información disponible y en las opiniones de diferentes fuentes, pero reconozco que la verdad absoluta es difícil de alcanzar en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este escándalo. ¿Creen que Can Yaman tiene razón superíndice 3N para estar enfadado? ¿O su comportamiento es inexcusable? ¿Debería ser reemplazado en la serie? ¿O merece una segunda oportunidad? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a muchas personas y a seguir creciendo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Los quiero mucho, familia de En Nombre del Canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, manténganse informados y sean críticos con lo que ven en los medios. Hasta la próxima.